Hola a todos, mi nombre es Juan David Peñaranda. En esta cápsula informativa vamos a abordar la estructura del Estado colombiano, como el organigrama y algunos temas sobre entidades territoriales. Bueno, comencemos. Entonces, el poder, las ramas del poder son las tres que todos conocemos: legislativa, judicial y ejecutiva. Vamos a dar como un brochazo muy rápido de los principales elementos que conforman cada una. Bueno, antes de eso, un pequeño apunte teórico. Las ramas del poder, la división de poderes viene del filósofo francés Montesquieu en El espíritu de las leyes. Entonces, un elemento esencial del Estado moderno es dividir el poder público, ¿no? Dividir el poder. Eso es una idea fundamental. Colombia es un Estado centralizado y lo administrativo descentralizado a nivel administrativo, pero a nivel político centralizado. ¿No? Esta es una importante diferencia: centralización política, pero descentralización administrativa. Bueno, dentro de la rama ejecutiva encontramos la presidencia, la vicepresidencia, los consejos superiores de la administración. ¿Cuáles son esos consejos? Por ejemplo, el COMPES, el Consejo Nacional para la Política Económica y Social, que se encarga de definir y estudiar y recomendar al gobierno para que sean sometidos a aprobación del Congreso los planes y programas de desarrollo. Bueno, hay unos consejos de primer nivel y unos de segundo nivel. Los de primer nivel como el de comercio exterior, seguridad y defensa, ciencia y tecnología. Y segundo nivel como por ejemplo el Consejo Nacional para la Política Fiscal, el CONFIS. Ese también es muy importante. Dentro de los departamentos administrativos que encontramos, el Departamento Nacional de Planeación, muy importante, el DNP, que se encarga de formular el Plan Nacional de Desarrollo. También encontramos el Departamento Administrativo de la Función Pública, que se encarga del tema del empleo público, el Departamento Nacional de Economía Solidaria y el Departamento Nacional para la Prosperidad Social. También encontramos los diferentes ministerios, es decir, las diferentes carteras, como el de Hacienda y Crédito Público, Defensa, Agricultura, Interior, TIC, Vivienda, Ambiente, bueno, las diferentes carteras ministeriales, y las superintendencias que ejercen temas regulatorios, como la Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, la de Vigilancia y Seguridad Privada, la Economía Solidaria, etc. Listo, esto es lo principal de la rama ejecutiva. De la rama legislativa encontramos el máximo órgano, por supuesto es el Congreso de la República. Es bicameral, es decir, tenemos una cámara que es bicameral, se puede llamar así. Está formado por el Senado de la República, es de circunscripción nacional, es decir, usted puede elegir como senador a cualquier persona del país, del territorio nacional, y la Cámara de Representantes, que es de circunscripción territorial. Entonces, bueno, en nuestro caso solo podemos elegir representantes a los representantes por Bogotá, o bueno, dependiendo de donde usted iba, son 2 por cada departamento, y son 4 de circunscripción especial, 2 afro, 1 de colombianos en el exterior, uno indígenas y uno que es el candidato a la vicepresidencia de la fórmula que quedó de segundas en la elección presidencial. Ese también queda representante. En total son ¿cuántas curules? 166. Y el Senado de la República son ¿cuántas curules? Son 108. Está conformado por 100 de elección popular, 5 transitorias que en este momento se las damos a las FARC, 2 indígenas y uno que queda ahí para los 108, ¿sí? Que está conformado por el que queda de segundas en la elección presidencial. El candidato que queda de segundas pasa a ser senador de la República. El Senado está conformado por 7 comisiones: asuntos constitucionales, relaciones internacionales, hacienda y crédito público, presupuesto, medio ambiente. Y a su vez también hay unas comisiones conjuntas que son las comisiones legales, es decir, que tienen miembros del Senado y de la Cámara. Esas comisiones legales son, por ejemplo, la de Derechos Humanos, la Comisión de Ética. Bueno, algo importante dentro de las funciones del Congreso está, por supuesto, la de elaborar leyes. También hay una función constituyente, es decir, de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Y también temas de elección, por ejemplo, elegir al defensor del pueblo, al contralor, y hay una función de control político de los funcionarios, por ejemplo, de los ministros. Esa es otra función importante a resaltar. Bueno, esa es la conformación del Congreso, de la rama legislativa.
Por último tenemos la rama judicial, que está conformada por una jurisdicción ordinaria. Esa jurisdicción ordinaria, por supuesto, la conforman los juzgados de circuito, los juzgados municipales, y la máxima entidad de esa jurisdicción es ¿cuál? La Corte Suprema de Justicia, que es una corte de casación, es decir, que decide de forma definitiva los litigios y unifica la jurisprudencia nacional. Esa es la jurisdicción ordinaria, que es entre particulares, ¿no? Eso es importante. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es otra jurisdicción, que en este caso son las diferencias, dirimir las diferencias que existen entre los litigios entre los particulares y el Estado. Eso es lo que define lo contencioso administrativo, que es entre los particulares e instituciones del Estado. El máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el Consejo de Estado. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Define, por ejemplo, las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se sacan, digamos, por ejemplo, contra un decreto, contra un acto administrativo del gobierno nacional. Eso lo hace el Consejo de Estado. Tenemos otra jurisdicción, que es la jurisdicción constitucional. Está conformado por la Corte Constitucional como su máximo órgano. La Corte Constitucional es una corte de cierre, ¿sí? Es decir, sus decisiones son definitivas. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Bueno, hace un examen a las leyes para ver si se ajustan las leyes a la Carta Política, a la Constitución. Es como el último paso, digamos, en el proceso legislativo. Sanción presidencial, y por último va a la Corte para su examen. Eso es súper importante. La Corte también, ¿qué hace? Revisar las tutelas. Cuando ustedes sienten que se les vulnera un derecho fundamental y hacen una tutela, después de las sentencias eso pasa a revisión de la Corte. Es importante. Y la Corte también define, por ejemplo, si los tratados internacionales son exequibles. Y por supuesto las demandas de inconstitucionalidad que se hacen también van a la Corte Constitucional. Es una corte de cierre, es muy importante ese concepto. También tenemos la jurisdicción disciplinaria, que es la encargada de administrar el presupuesto, disciplina y la organización de la rama judicial, y está conformada por el Consejo Superior de la Judicatura como su máximo órgano. La jurisdicción especial, que es la jurisdicción indígena, y la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de la investigación penal de los procesos judiciales de los ciudadanos que infringen la ley. Esas son las 6 jurisdicciones de la rama judicial. Y por último encontramos los organismos de control del Estado, que son la Contraloría General, que hace control fiscal, y el Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría para asuntos disciplinarios de los funcionarios públicos, y la Defensoría del Pueblo, que está encargada de derechos humanos. Bueno, aquí cierro la parte de organigrama del Estado. Bueno, ahora para cerrar vamos a tratar lo de entidades territoriales. Vamos a empezar por estas subregiones funcionales. Las subregiones funcionales es una metodología de la OCDE que busca identificar los territorios que comparten las relaciones funcionales, sociales, económicas y ambientales. Esas subregiones son, ¿cuáles? Son estas 3, digámoslo así. ¿Qué es lo que define esta tipología? Es el porcentaje de la población total de Colombia que se encuentra en las diferentes tipologías, digamos, para repetir otra vez, establecidas, que esas tipologías funcionales se basan en criterios de población, del porcentaje de población, pero también de esas relaciones económicas y sociales. Entonces, bueno, la principal conclusión de esto es que el 53% de la población en Colombia vive en zonas predominantemente urbanas, que son 12 subregiones, el 23% en intermedias, que son estas verdes, y el 25% restante son predominantemente rurales. Entonces, algo que llama la atención es que casi más de la mitad del país vive en una zona predominantemente urbana, que es esta parte resaltada con azul. Eso es importante, ¿no? La mayoría de la población en Colombia se concentra en la región andina. Y esas son las subregiones que identifica la tipología de la OCDE. Bueno, ya pasamos a entidades territoriales, es decir, a los departamentos y municipios de Colombia. Quería mencionar rápidamente cómo se financian las entidades territoriales. Se financian por rentas propias, que son los ingresos tributarios, por ejemplo,
los impuestos departamentales al tabaco, al alcohol, etcétera, el ICA por ejemplo, y los no tributarios, que son por ejemplo las multas. Eso es un ingreso no tributario. También está muy importante los recursos del Sistema General de Participaciones, que son los recursos que le transfiere el Estado a las entidades territoriales. Ese es el Sistema General de Participaciones. También hay otra fuente de financiación, que es el crédito. Y por último, las regalías. ¿Qué son las regalías? Son la contraprestación económica que recibe la entidad territorial porque exploten en su territorio un recurso natural no renovable. Entonces, si en mi territorio explotan petróleo, yo recibo una contraprestación económica, que es las regalías. Bueno, qué pena. Por último, quería abordar las categorías de los departamentos. Son especial, primera, segunda, tercera y cuarta, de acuerdo a dos criterios, que es la cantidad de población de habitantes, y el segundo criterio, que son los ingresos corrientes de libre destinación. Eso es, digamos, como los dos criterios que se consideran para clasificar los departamentos, como ven en esta tabla. Bueno, eso es para clasificar los departamentos. Y para clasificar los municipios, tenemos municipios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y hay una categoría especial. Se basan en los mismos criterios para clasificar a los departamentos, es decir, utiliza el criterio de población y el criterio de los ingresos de libre destinación. Esos dos son los dos criterios que son los mismos para clasificar los departamentos. Listo. Aquí, bueno, estos son salarios mínimos legales mensuales. Y bueno, esa es la unidad de medida para los ingresos corrientes de libre destinación. Y bueno, por último, quería mencionar que las entidades territoriales pueden tener esquemas asociativos. Es decir que, digamos, por ejemplo, se puede asociar un municipio, departamento, distrito, las áreas metropolitanas. Pueden haber asociaciones de, por ejemplo, 2 o más municipios contiguos de un mismo departamento, para diferentes propósitos, como servicios públicos, ejecutar obras, gestión ambiental, etcétera. Dentro de esos esquemas asociativos están las RAP, regiones administrativas y de planificación, que son, por ejemplo, la asociación de dos departamentos contiguos que se asocian pues por un convenio de asociación para promover el desarrollo económico y social de la región. Esa figura cuenta con personería jurídica, autonomía y tiene su patrimonio. Esas son las RAP. Y hay una RAP que es la región administrativa y de planificación, pero esta no es RAP, es RAPE, que está conformada por Bogotá, Cundinamarca y departamentos contiguos que son Boyacá, el Meta y Tolima. Esa región RAPE, por supuesto, como la RAP, tiene personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, que buscan, bueno, sacar adelante proyectos que definan a la región, ¿no? Proyectos que busquen el desarrollo de la región. Bueno, esas son unas figuras asociativas importantes. Y bueno, si quieren ampliar más información de este brochazo que di muy rápido, pueden mirar en la sección de comentarios de este video el organigrama del Estado colombiano de la Universidad de los Andes y la guía de elementos básicos del Estado colombiano del Departamento Nacional de Planeación. Y eso es todo, muchas gracias.